los peores. Crecemos junto a vos y a vos. 98.1, la frecuencia de tu corazón. Conocí la verdad y serás libre. Lunes y miércoles. Junto al hermano Manuel Zurita te invitamos a escuchar la palabra de Dios para que tu día se llene de gloria. Conocí la verdad y serás libre. Con ustedes, el hermano Manuel Zurita. Amigos, vecinos, hermanos que nos están escuchando, estamos aquí una vez más, como todos los lunes y los miércoles de 19 a 20, presentando nuestro programa Conozcan la Verdad y Serán Libres. Quien te habla, te saluda Manuel Zurita, y estamos contentos a pesar del frío, a pesar de lo difícil que es salir de la casa, pero contentos porque venimos a hacer la voluntad de Dios, presentándote a Jesucristo, el dador de la vida, el autor de nuestra fe, y queremos que tú también puedas recibir la palabra de Dios. Si tú no conoces a Cristo, si nunca te acercaste a Cristo, Él te está esperando con los brazos abiertos y para bendecirte, para sacarte de las tribulaciones, de las depresiones, de esas angustias que muchas veces uno vive por los problemas, por las situaciones que quizás están pasando, pero con Jesucristo se vive mejor. ¿Sí? Con Cristo se vive mejor. Lo podés experimentar acercándote a Él. No es una leyenda. Jesucristo no es un cuento bien narrado. Y Él no está en una cruz. Él resucitó. Resucitó y aquella tumba ha quedado vacía. ¿Escuchaste? Y hoy vive. No lo podemos ver porque Él es espíritu, pero lo podemos sentir. Como tampoco podemos ver el frío o el calor. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero se lo puede sentir. Se lo puede sentir. Y también podemos ver, sí, lo que podemos ver son los efectos del frío. Si uno anda desabrigado, vamos a tener consecuencias. El frío golpea, el calor también. O sea, no lo vemos, no lo podemos tocar ni al frío ni al calor, pero lo podemos sentir. Así también es Dios, amigo. Así también es Jesucristo. No lo podés ver, no lo podés tocar, pero lo podés sentir. ¿Escuchaste? Ese vacío que el hombre vive, la mujer que vive con ese vacío interior, y que trata de llenarlo con cosas externas que este mundo ofrece como placeres y deleites terrenales, cosas que le agradan a la carne, pero tu espíritu estará siempre seco, vacío, marchito, porque el hombre, cada uno de nosotros, fuimos creados para vivir con Dios, para estar con Dios, no para ser independiente y vivir a nuestra manera. El mundo está así porque vive a su manera. El mundo está así porque le importa muy poco lo que dice Dios, lo que dice en su santa palabra, le importa muy poco. Y el mundo está así, cada vez peor, en la seguridad, en la economía. Y no hay solución. No lo va a haber, por más que el gobierno o el mundo entero busque salir de las dificultades, no lo va a conseguir, porque el príncipe de este mundo se llama Satanás, el diablo. Él es el que gobierna los medios de comunicación, él es el que gobierna los países, las naciones. Él es el príncipe de este mundo. Jesucristo está preparando un pueblo, está buscando hombres y mujeres que realmente reconozcan su pecado, su vida indiferente a Dios, y que venga a Él para recibirle como su Señor y su Salvador. Estamos con ese propósito aquí en esta tarde.
Vamos a estar pasándote los números de la radio como siempre. Si es el 11-7654-6192, 11-7654-6192, es el número de la comunicación. Si necesitas oración lo podés pedir, vamos a estar intercediendo por tu vida. Mi número particular es el 11-31-36-93-89, 11-31-36-93-89. Quiero pasarte la dirección de la iglesia donde nos congregamos. Si estás sin iglesia, si estás apartado del Señor, y como siempre digo, si hay un deseo en tu corazón, un deseo de buscar de Dios, eso es obra del Espíritu Santo. El diablo no te va a poner un sentir, un deseo por conocer a Dios, por escuchar su palabra. El diablo lo que quiere es matarte, destruir y robarte la bendición, pero si hay algo bueno en tu corazón, es el Espíritu Santo que está trabajando, produciendo esa necesidad. Acércate a nuestro templo que está situado en la calle Virgilio y Obligado 1890, Barrio Blanco, Morón Sur. Allí estará el pastor Juan Locurto, su esposa Betty, y la congregación te van a estar recibiendo con mucha alegría. Las reuniones son miércoles 19 horas y sábado también 19 horas. Y también tenemos un templo en la calle Diego Valdés 335, Barrio El Cortijo. Esto ya es Libertad. Diego Valdés 335, entre Doblas y Blasco Ibáñez, Barrio El Cortijo. Allí el pastor José Cruz con su esposa Karina y la congregación te van a estar recibiendo. Si estás cerca de estos lugares y hay un deseo en tu corazón, como digo, acércate. Yo sé que no es fácil. Uno tiene un deseo, pero cuando llega el momento, a mí me ha pasado. Muchas veces pensé, el día domingo voy a acercarme a la iglesia. Cuando llegaba el domingo, no lo hacía, no iba. ¿Por qué? Porque tenía otras cositas, tenía alguna salida, o si no, simplemente el desgano, la falta de fortaleza, de fuerza para acercarnos, a veces la timidez o la vergüenza del qué dirán de tus vecinos, de tus parientes o de tu propia familia, pero que no te intimide nada de estas cosas. Es Satanás, el diablo, el que está produciendo esos obstáculos con el propósito de impedirte que des el paso hacia adelante. Sé valiente, no te vas a arrepentir, vas a ser bien recibido en el nombre de Jesús. Vamos a estar escuchando ya la primera alabanza. Esta canción dice Renuévame, de Marco Witt, y Dios va a estar hablando a tu corazón. Vamos a escucharlo. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Muy bien, renuévame, nos decía esta preciosa canción. Y realmente es bueno renovarse, porque la rutina mata, la rutina cansa, es desgastante la monotonía. Y muchas veces el que no conoce a Cristo, que te puede renovar, porque Cristo, Dios te puede renovar las fuerzas. A lo mejor te sientes cansado, pero si uno busca, dobla sus rodillas, buscando el pronto auxilio, Dios te alcanza nuevas fuerzas, te renuevas. En cambio, el que no conoce a Dios, y estoy diciendo el que no conoce a Dios, no estoy diciendo el que no cree, porque hay muchos que creen, pero ese creer no le trae ningún beneficio, porque no alcanza con creer. ¿Qué me decís si yo te digo que el diablo también cree, los demonios también creen? Lo que necesitamos creer es dar el primer paso hacia Dios, pero la finalidad es conocer a Dios. Y el que conoce a Dios sabe que Él es un Dios de renuevo. En cambio, el que no conoce a Dios, esa monotonía que trae cierta angustia, esa rutina que desgasta, el que no conoce a Dios busca paliar su pena, paliar su depresión en un cigarrillo, en un porro, en una birra, busca sus amigos o amigotes. ¿Para qué? Y para escapar de la realidad de su corazón, de su interior. Dios es un Dios de renuevo. Y nuestro propósito es no presentarte una religión, sino una relación. Porque religión es una palabra que está muy distorsionada. Primero, si yo le pregunto a cualquier hijo de vecino, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Y la respuesta de la mayoría, por no decir todo, va a ser miles. Miles de religiones. Y lamento darte una noticia que estás equivocado, porque no hay miles de religiones, solamente hay 2 religiones. 2 religiones. ¿Quién lo dice? No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura, en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 26 y 27. Hay una religión que es vana, o sea, es inútil practicar esa religión, mientras que la otra religión es la verdadera, la pura, sin mancha, sin mácula, la que vive
o el que vive buscando conocer a Dios para hacer la voluntad de Dios, que es estar ocupado, preocupado por las necesidades de la gente. Esa es la religión. Los otros, lo que uno llama religiones, son sectas. Y cada secta tiene su dogma, o sea, sus doctrinas, pero son sectas. Religiones hay dos: la vana, la inútil y la verdadera. La palabra religión simplemente tiene un significado como cualquier otra palabra. Como cualquier otra palabra. Tiene un significado. ¿Y qué significa religión? Volver a unir. Religión viene del griego, que es religar, volver a unir, volver a estar atado. Y el asunto es, ¿dónde estoy atado o con qué estoy atado? ¿A quién estoy atado? Si estamos atados a costumbres de hombres, si estamos atados a cosas de este mundo, va a traer consecuencias. Pero si estamos unidos a Dios, si estamos atados con Dios, comprometidos con Dios, te trae una vida nueva. Porque la religión que trae bendición de Dios, que te renueva, es cuando hacemos la voluntad de Él. ¿Escuchaste? Vamos a estar escuchando una canción más, para después estar meditando ya la palabra de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios,
Espíritu de Dios nos decía esta preciosa alabanza. Vamos a estar leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Aquel que me está escuchando y tenés una Biblia cerca, comparte conmigo esta lectura de la palabra de Dios. Dice así, Apocalipsis, capítulo 1, a partir del verso 9, damos lectura en el nombre de Jesús. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, dijo Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en el medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Hemos leído esta palabra y el apóstol Juan, el último de los apóstoles, seguramente ya Pedro, Pablo ya habían partido de este mundo. Juan quedó hasta el último tiempo porque era un discípulo muy especial. Las Escrituras hablan del discípulo amado y se refiere a Juan. Porque Juan siempre estaba cerca del Señor, cerca. Para cualquier necesidad que tenga el Señor, él estaba allí, cerca del Señor para acudir. Y por eso fue elegido para que reciba la revelación final, que es el libro de Apocalipsis, y al término de este libro, el Señor le dice: sella este libro. Cualquiera que quitare o añadiere palabra a este libro, sea maldito. O sea, quedó sellado. La Sagrada Escritura comienza en Génesis y termina en el libro de Apocalipsis. Y vemos que Juan dice que estaba en la isla de Patmos, una isla que podríamos decir semejante a una isla que aquí en el Río de la Plata antes estaba, yo no sé si hoy sigue estando, había una cárcel, la isla de Martín García. Allí estaba Patmos, estaba Juan en la isla de Patmos, y estaba, dice, por causa de la palabra, estaba en prisión, por causa de la palabra de Dios. Hoy no se conoce, ni tengo recuerdo de que alguien haya estado preso por causa de la palabra de Dios. Hemos escuchado de siervos, predicadores, pastores que han tenido problemas con la ley y fueron presos, pero no por causa de la palabra, sino por causas de comportamiento indebido
por estafas, por abusos. Por esa causa hay quien han tenido problemas con la justicia terrenal. Pero el apóstol Pablo, Juan, ya un hombre anciano que pasaba los 90 años, estaba allí en la isla preso por causa de la palabra, por causa de predicar a Jesucristo. Y él ya anciano tenía que soportar la inclemencia del tiempo, el frío, el rigor de una cárcel, la comida que seguramente no sería la mejor. Allí estaba. Él era inocente. Él solamente predicaba el mensaje de Jesucristo. Y por predicar el Evangelio de Jesucristo, estaba allí preso. Pero él dice que en el día del Señor, él estaba en el Espíritu. En el Espíritu. Y tuvo una visión, y maravillosa visión, donde vio a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, semejante a Jesucristo, porque Jesucristo era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y vio un candelero de oro, y vio a ese semejante al Hijo del Hombre, sus ojos como llama de fuego, su pelo, su cabellera como blanca lana, como nieve, con un cinto, con sus pies bruñidos de bronce. Allí estaba. Vio esa gloria porque estaba en el Espíritu. Y esta palabra nos enseña que el ser humano puede vivir en tres posiciones delante de Dios. Delante de Dios. La primera posición es vivir en la carne. Vivir en la carnalidad. Y esto es normal en la vida lejos de Dios, lejos de Cristo. Vivir en la carne, dándole gusto a la carne. Porque a la carne le gusta comer, le gusta dormir, a la carne le gustan las fiestas, a la carne le gusta el pecado, a la carne le gusta adulterar, a la carne le gusta todo eso. Ese es un estado, es una posición que Dios nos ve en la cual estamos. El otro estado, la otra posición es ser almático. Y allí entra hombres y mujeres que a lo mejor van a la iglesia, que tienen una Biblia y que se visten como cristianos y acuden a una iglesia a alabar a Dios, a cantar, a aplaudir, a saltar, que es lindo, pero viven con un espíritu almático. Sus vidas se rigen por lo que sienten, por las emociones. Y eso no es bueno. Ser almático es semejante a vivir en la carne. Los que viven según el alma, según los sentimientos, dice en el libro de Romanos que los que son guiados por el Espíritu de Dios son verdaderamente los hijos de Dios. Y Jesús dijo en una enseñanza que él daba en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La palabra de Dios no es como la palabra nuestra es un ruido, pero puede ser que no contenga vida. Pero la palabra de Cristo sí, era vida. Y muchos no entendían la enseñanza de Jesús. La enseñanza muchas veces de Jesús era fuerte, era dura. La gente no lo entendía y se escandalizaban. Cuando Jesús dijo, el que bebe mi sangre y come mi carne tiene vida. Y la gente se volvía loca. Y decían que Jesús tenía un demonio. ¿Cómo vamos a comer su carne y su sangre? No entendían, pero Jesús estaba hablando en términos espirituales y la gente se enojaba, se daba media vuelta y ya no lo seguían a Jesús. El apóstol Pedro vio eso y le dijo al Señor, palabra dura, ¿quién podrá ser salvo? En otra palabra, el apóstol Pedro le estaba diciendo al Señor, Jesús, maestro, me parece que tenés que cambiar un poquito el mensaje.
hablar con más amor, palabra más suave, porque la gente se escandaliza y se van. ¿Y vos te crees que Jesús le dijo tener razón, Pedro? Al contrario. Jesús le dijo, si ustedes están ofendidos, si ustedes están escandalizados, pueden irse también. No le sobó el lomito a Pedro. Entonces, hay una clase de gente que vive en la carne y delante de Dios están en una posición de muertos. Porque nosotros, quienes te está hablando en esta tarde, cuando estaba lejos de Cristo, sin Dios y sin esperanza, yo viví en la carne, y para Dios, todo lo que vive en la carne, están muertos. Así dice en el libro de Efesios, muertos en sus delitos y pecados. Para Dios, están muertos. Uno recibe a Cristo y comenzamos un camino nuevo, pero tenemos que crecer. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para que nuestro espíritu pueda nutrirse. Así como el cuerpo necesita nutrirse de buenos alimentos. ¿Para qué? Para tener fuerzas, porque cuando uno hace cosas, levanta cosas y hace cosas, es porque tiene fuerzas. ¿Y de dónde vienen esas fuerzas? Esas fuerzas no vienen de Dios. Esa fuerza viene de los buenos alimentos que uno consume. Buenos alimentos que consumimos y que nos dan proteínas. Usted puede ver una persona gordita, rellenita, y a lo mejor está anémica. ¿Por qué? Y porque come comidas chatarra, vamos a decir. No comen puchero, no comen churrasco, no comen lentejas, verduras, frutas, no. Come cosas muy livianas. Se inflan, pero adentro hay anemia, anémico, y no hay defensas. El cuerpo no tiene defensas, y entran la gripe, el resfrío, enfermedades. ¿Escuchaste? Entonces, una posición es vivir en la carne, completamente estamos muertos para Dios. Venimos a Cristo y comenzamos a buscar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, pero tenemos que comer de la palabra de Dios, porque si no, estamos en un estado almático. Nos gusta cantar, nos gusta aplaudir, saltar, pero no hay hambre por la palabra de Dios. No hay hambre. En una oportunidad, cuando yo estaba predicando, yo tenía esa costumbre. En algún momento de la predicación cito algún texto bíblico conocido, archiconocido, y yo le decía a los hermanos, yo voy a citar en algún momento de la predicación, voy a citar algún texto bíblico, pero lo voy a citar a media, y usted compléteme cuando yo le indique. Y una vez digo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, y miré a una hermana que tenía como 25 años en la iglesia. Cuando yo cito ese texto y dejo que la hermana lo complete, ¿qué era lo que tenía que decir la hermana? Cuando yo dije, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, y la hermana tenía que responderme ahí al toque y la vida. Y yo la quedé mirando, y la hermana se quedó mirándome y me hizo un gesto como, no sabía, 25 años de iglesia. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo porque no estaba creciendo. Vamos a escuchar una alabanza y después estaremos redondeando este pasaje, este pensamiento bíblico. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo
todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Oh, oh. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Claro que sí, todo se lo debemos a Él. ¿A quién? A Él, a Dios. ¿Escuchaste? Todo se lo debemos a Él. Estamos meditando en la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, a partir del verso 9 hasta el 19. Estamos leyendo y esta palabra nos enseña que hay tres posiciones en las cuales el hombre se encuentra delante de Dios. Una de las posiciones es vivir en la carne, ignorando completamente a Dios, creyendo en Dios pero viviendo a su manera. Esa persona, ese ser es un ser carnal, delante de Dios está muerto en sus delitos y pecados. El segundo es cuando uno ya se acerca a Dios y pasa el tiempo y vive en una posición de almático, buscando sensaciones, sentir la presencia de Dios. Es maravilloso, ojalá podamos vivir sintiendo la presencia de Dios las 24 horas. Pero la realidad nos dice que tenemos que salir, que estamos en un mundo y que tenemos que salir a este mundo y enfrentarnos con cosas que este mundo ofrece, peligros. Y si vivimos una vida espiritual de manera almática, buscando sentir siempre la presencia del Señor, cuando estamos frente al peligro, no vamos a tener la gracia y la fortaleza de Dios para estar firme. Yo conozco hermanos, y hay muchos, por no decir una gran mayoría, de creyentes que viven buscando sentir la presencia de Dios. Pero después de alabar a Dios, de cantar y sentir la presencia de Dios y hablar en lenguas angelicales, cuando llegan a la casa hay un problemita
y ya empiezan las discusiones. ¿Y dónde quedó la bendición de Dios? Ya cuando entraste en el espíritu de la discusión, de los insultos, de la violencia, ya estuviste en la iglesia alabando a Dios, sintiendo la presencia de Dios, no había fundamento, porque el tercer estado o la tercera posición delante de Dios es como la que dice el apóstol Juan aquí, estando en la isla de Patmos, siendo un hombre más de 90 años, sufriendo el frío, el rigor de la cárcel, la mala alimentación, pero él dice que en el día del Señor, él estaba en el Espíritu, y esta es la tercera posición, estar en el Espíritu. Y cuando uno está en el Espíritu vamos a ver la gloria de Dios. El apóstol Juan estaba en el Espíritu a pesar de las dificultades, él estaba en el Espíritu. En el libro de Samuel, capítulo 3, nos dice en el primer versículo que en aquellos tiempos no había visión y la palabra de Dios escaseaba. ¿Por qué no había visión? Porque no había palabra de Dios. ¿Por qué no había visión? Porque no se alimentaba el sacerdote. El sacerdote ya era un hombre obeso, anciano, ya estaba perdiendo la visión. No había visión porque no había palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la visión que nos sustenta. ¿Escuchaste? Estar en el Espíritu es estar alimentándonos de la palabra de Dios. Ah, hermano, pero yo tengo 70 años y la memoria... Sí, seguro que sí. Pero podés hacer algo que está a tu alcance. ¿Qué puedo hacer? Podés agarrar un papel y escribir. O podés pedirle a alguien que te escriba el texto, lo que dijo el pastor, algunas palabras. O poner tu celular cerca del pastor para grabar el mensaje. Y después escucharlo todas las veces que quiera en tu casa, cuando tengas tiempo. Pero uno tiene que hacer lo que está al alcance. Si realmente está en el Espíritu, va a hacerlo, va a buscar, va a grabar predicaciones. Hoy con el tema de Internet, uno ya no necesita comprar libros, cosa que yo hacía en mis primeros años en el Señor. En mi casa tenemos más de 250 libros. Mi esposa, mis hijos, siempre comprando libros. Cuando hay visión, cuando hay palabra, hay visión. Y la palabra nos da esa visión y nos sustenta. ¿Escuchaste? Nos sustenta. Nos mantiene, nos hace permanecer firme. ¿Por qué? Porque la visión es un enfoque en la cual nosotros tenemos por la palabra de Dios y estamos firmes, creyendo, con una fe inquebrantable, porque la palabra de Dios no es palabra de hombre. Dios no es hombre para mentir o para arrepentirse. La palabra de Dios es veraz. ¿Escuchaste? Abraham estaba preocupado. Tenía 75 años y no tenía hijos. Su esposa era estéril. Ya eran ancianos. Abraham 75 años y él estaba preocupado. Estaba temeroso, afligido. Y viene Dios y le dice a Abraham: no temas. ¿Cuál era el temor de Abraham? No eran los enemigos de naciones vecinas, era que se le estaba pasando la vida. Y él se lo dijo al Señor, cuando Dios le preguntó: no temas. Y allí aprovechó Abraham para decirle: Señor, no me ha dado prole, no me ha dado descendencia, ¿quién va a heredar lo que yo tengo? ¿Este esclavo? Ese era el temor de Abraham, la preocupación. Y Dios le dijo: no te va a heredar este esclavo, te va a heredar un hijo tuyo. Salí afuera y contame las estrellas que ves en el firmamento. Y Abraham seguramente obedeció, salió afuera y comenzó a contar las estrellas, y llegó un momento que se perdió en el conteo. Y en ese momento fue donde Dios le dice: así será tu descendencia. Inmediatamente cuando Abraham recibió esa palabra, sus lamentos se transformaron en baile, sus tristezas se transformaron en gozo. La palabra alimentó su espíritu y todo lo que había de negatividad
de temor, de preocupación en su corazón por los años que él ya tenía y no tenía descendencia, no tenía hijos, desaparecieron. ¿Por qué? Porque él recibió una palabra y él comenzó a tener visión, comenzó a enfocarse en esa palabra. Cuando tenga mi hijo se va a llamar así, con mi hijo vamos a hacer esto o aquello. Tenía visión, tenía visión. Abraham tenía 75 años, pero ya estaba pisando casi los 100 años, o los 100 años ya estaba pisando, y todavía la palabra de Dios no se había cumplido en él. Y era lógico que Abraham volviera a estar preocupado, atemorizado, o con dudas, o con quejas. Pero él dice que en el libro de Romanos capítulo 4, ya con 100 años, él no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Escuchaste? Él se miraba a sí mismo, estaba más viejo que antes. La palabra de Dios, la promesa, pasaron 25 años y la promesa de Dios no se cumplía, pero él no se debilitaba en la fe, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él era un hombre de fe y su espíritu estaba fortalecido por esa palabra que hace 25 años Dios se le había dado. Tendrás un hijo y una descendencia vendrá de ti. Esa palabra, esa visión lo mantenía firme a Abraham. Lo mantenía firme y luchaba contra la negatividad, contra la duda, dando gloria a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios. Vino el hijo, gloria a Dios. Nació Isaac y creció, se hizo un joven. Y cuando ya Isaac era un joven de 20 años quizás, viene el Espíritu de Dios, le dice a Abraham: ve al monte Carmelo o al monte Moriah y allí sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas, sacrifícalo. Lo tenía que matar. Dios le estaba pidiendo: mata a tu hijo y sacrifícamelo en holocausto para mí. Dios le dio una promesa. Dios le dijo: tendrás una descendencia, no tendrás un hijo, tendrás una descendencia. Y ahora Dios le estaba pidiendo que lo mate. ¿Qué hizo Abraham? Se quejó, le reclamó a Dios: pero Señor, tú me estás pidiendo que lo mate, ¿y dónde está la promesa que tú me diste? Que tú dijiste que de mi hijo Isaac iba a venir una descendencia. Ahora me pedís que lo mate. ¿De dónde va a venir la descendencia? Pero la Biblia no nos dice nada que Abraham se puso a reclamarle a Dios. Él agachó la cabeza y se preocupó en obedecer a Dios. Le dijo a su hijo: vamos a cazar. Y allí su hijo se preparó, llevaron la leña y esto y lo otro. Cuando llegaron al monte, allí tenía que sacrificarlo. Lo ató al hijo como un matambre, lo ató, y cuando él estaba por levantar la mano, levantó la mano ya para bajarla, para matar a su hijo, un ángel vino desesperadamente para frenar a Abraham. Mire la obediencia de este hombre. ¿Por qué? Porque él tenía una visión que lo sustentaba, una palabra que lo sustentaba y le daba la visión. Dios me dijo así, Dios me dijo que me iba a dar no solamente un hijo, sino una descendencia. Ahora me está pidiendo que lo mate, yo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso y Él puede levantarlo aún de la ceniza, mi hijo muerto. Yo voy a obedecer. Él tenía una visión, él tenía una palabra. ¿Por qué? Porque él era un hombre de fe. Porque era un hombre que siempre buscaba lo espiritual. Si tú naciste de nuevo, tienes que buscar las cosas espirituales, las cosas que vienen de arriba, amigo, hermano, tú que me estás escuchando. Si tenés a Cristo en tu corazón, te bautizaste, naciste de nuevo, tenés que buscar las cosas de arriba, la palabra de Dios.
No importa que no sienta la presencia de Dios en la iglesia. No importa que sean 3, 5, 10. No importa que haya opresión, que no sienta la presencia del Señor. Hoy muchos salen de la iglesia diciendo no pasó nada en el culto, estuvo pesado. ¿Estuvo pesado por qué? Porque son almáticos. Quieren sentir. No tienen hambre por la visión, por la palabra que le puede dar la visión. Pero el que está en el Espíritu tiene visión, tiene palabra, y aunque en la iglesia no pase nada, aunque en la iglesia no haya instrumento, no haya ministerio, aunque sean 2 o 3, el que tiene la visión tiene la palabra y declara: Dios dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No hay músicos, no hay multitud, no hay presencia de Dios, pero yo estaré aquí, seguiré aquí, porque Dios está, Él lo dijo, y esa es la palabra, la visión que tiene, y ese es un hombre, una mujer, un joven que vive en el Espíritu, porque tiene visión, pelea, se afirma y crece como la palmera en el Líbano. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo estaba en el Espíritu, dijo el apóstol Juan, y vio la gloria de Dios. Si nosotros estamos en la carne, nunca, jamás vamos a ver la gloria de Dios. Pero si nos arrepentimos, venimos a Cristo y comenzamos una vida nueva, gloria a Dios. Pero no tienes que vivir en un estado almático, buscando siempre sentir la presencia de Dios. Tienes que comer de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el fundamento, es el alimento que te va a nutrir para que tú puedas tener visión, para que podamos tener visión y permanecer firme, y es allí donde Dios se va a glorificar. Es allí donde Dios te va a hablar, es allí donde Dios te va a mostrar cosas maravillosas. Es allí donde vamos a ver la mano de Dios moviéndose en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra familia. Lo vamos a ver porque vamos a estar en el Espíritu, y Dios se manifiesta cuando uno está en el Espíritu. Oramos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Bendice, Señor, la audiencia que han escuchado esta palabra. Toca sus corazones, Señor, que ellos puedan reflexionar en el nombre de Jesús. Decimos amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Será hasta la próxima semana. Tengas una excelente noche, un buen descanso y un final de este día maravillosamente en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Amén. Hasta aquí hemos escuchado la palabra de Dios de la mano de el hermano Manuel Zurita, para que tu día se llene de gloria. Te esperamos en un próximo programa. Conoce la verdad y serás libre, 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 libre. Son las 7:58. Comienzo de espacio publicitario. Serás solo un recuerdo. El viernes 28 de julio, a partir de las 21 horas, show en vivo de los Iracundos, con la voz de Gaby